El comandante Elena Vázquez observaba las pantallas holográficas de la nave Esperanza Estelar, mientras su tripulación de 5 personas se preparaba para el descenso. El planeta que tenían ante ellos brillaba con un extraño tono violeta, sus 3 lunas orbitando en perfecta sincronía. Los datos indicaban atmósfera respirable, gravedad similar a la Tierra y ninguna forma de vida detectada. Una exploración rutinaria, como tantas otras en los confines de la galaxia. Doctora Mendoza, ¿qué dicen los análisis atmosféricos?, preguntó Elena, ajustando su casco mientras caminaba hacia la bahía de desembarco. La científica principal, Carmen Mendoza, revisó sus instrumentos con la meticulosidad que la caracterizaba. Oxígeno al 21%, nitrógeno al 78%, trazas de gases nobles. Todo normal, comandante. Aunque frunció el ceño. Hay algo extraño en las lecturas de radiación temporal. Los sensores muestran fluctuaciones que nunca había visto. El ingeniero Miguel Torres, un hombre corpulento con barba gris, se encogió de hombros mientras revisaba su equipo. Probablemente interferencia de esas lunas. El campo magnético debe estar loco con toda esa actividad orbital. La piloto Sofía Restrepo, la más joven del grupo con apenas 26 años, sonrió con esa confianza temeraria que tanto preocupaba a Elena. Vamos, Doc, no me diga que después de 40 misiones va a ponerse nerviosa por unas lecturas raras. El último miembro, el biólogo Roberto Herrera, permanecía en silencio como siempre, verificando sus muestras de recolección. Su obsesión por catalogar cada forma de vida lo convertía en el científico más valioso de la flota, pero también en el más introvertido. Muy bien, equipo. Elena selló su casco. Mantengamos el protocolo estándar, descenso en la lanzadera, establecimiento del campamento base a 500 metros de la zona de aterrizaje, exploración en parejas. Regreso programado en 72 horas. La lanzadera descendió suavemente a través de la atmósfera violácea. Era extraño, pero el aire mismo parecía tener una consistencia diferente, como si fuera más denso, más viejo. Elena sacudió la cabeza, descartando esas impresiones como nervios premisión. Al tocar tierra, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. Ni viento, ni sonidos de vida, ni siquiera el zumbido de insectos. Solo un silencio tan completo que resultaba perturbador. Relojes sincronizados, anunció Elena. Son las 14 horas, 32 minutos, tiempo estándar de la nave. Pero cuando Miguel miró su cronómetro, frunció el ceño. Comandante, mi reloj marca las 14:31. El mío también, dijo Carmen confundida. Elena revisó el suyo. Efectivamente, todos marcaban las 14:31. Debe ser interferencia electromagnética. Sofía, contacta con la Esperanza y confirma la hora. Esperanza Estelar. Aquí equipo de superficie. Solicito confirmación temporal. La voz del oficial de comunicaciones llegó clara. Equipo de superficie. Aquí Esperanza. Hora actual, 14 horas, 30 minutos, 15 segundos. 30 minutos. 1 minuto menos de lo que había sido cuando aterrizaron. Debe ser un error de transmisión, murmuró Elena, pero una inquietud fría comenzó a instalarse en su estómago. Establecieron el campamento con eficiencia militar. Roberto inmediatamente comenzó a recolectar muestras de suelo, fascinado por los cristales iridiscentes que brotaban de la tierra como flores minerales. Carmen instaló sus sensores atmosféricos y comenzó lecturas de largo alcance. Miguel y Sofía trabajaron en el generador de energía y el equipo de comunicaciones. Elena caminó hasta el perímetro del campamento, observando el paisaje. Era hermoso de una manera inquietante. Colinas ondulantes de arena violeta,
árboles cristalinos que refractaban la luz de las 3 lunas, y en el horizonte, estructuras que parecían ruinas, pero que los escáneres habían identificado como formaciones naturales. «¡Comandante!», la voz de Carmen tenía un tono urgente. «Necesita ver esto». Elena se acercó al área de trabajo de la científica. Las pantallas mostraban gráficos que desafiaban toda lógica conocida. «Las lecturas temporales no son solo anómalas», explicó Carmen. «Son imposibles. Los sensores indican que el tiempo está fluyendo hacia atrás». «¿Hacia atrás? Carmen, eso no tiene sentido». «Lo sé, pero mire los datos. La radiación temporal muestra un flujo invertido. Y hay algo más». «Carmen», señaló otra pantalla. «Nuestros dispositivos de seguimiento biológico indican que nuestros procesos metabólicos se están ralentizando». Miguel, que había escuchado la conversación, se acercó con gesto escéptico. «Doc, con todo respeto, eso suena a ciencia ficción. Los instrumentos deben estar dañados». Para demostrarlo, se acercó a una roca cercana y la golpeó con su herramienta de perforación, causando una pequeña grieta. Todos observaron, esperando que Miguel probara su punto. La grieta se cerró. Lentamente, pero de manera visible, los bordes de la fisura se acercaron hasta que la roca quedó completamente íntegra, como si nunca hubiera sido dañada. Esto es imposible», murmuró Miguel, retrocediendo. Sofía, siempre la más práctica del grupo, se pinchó ligeramente el dedo con una herramienta afilada. Una pequeña gota de sangre brotó y luego regresó. La herida se cerró, la sangre desapareció y su dedo quedó completamente intacto. «¿Qué carajo está pasando aquí?», susurró. Roberto, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «No es solo sanación acelerada, es reversión. El tiempo mismo está moviéndose hacia atrás en este lugar». Elena sintió como si su mundo se estuviera desmoronando. «¿Una trampa? ¿Para qué?». Roberto manipuló la interfaz nuevamente y las imágenes cambiaron, mostrando algo que parecía ser la historia del planeta mismo. Elena vio una civilización avanzada, seres que no eran completamente humanos, pero tampoco completamente alienígenas. Los vio construir las estructuras, los vio realizar experimentos con el tiempo mismo. «Eran científicos temporales», explicó Roberto. «Estaban tratando de crear una forma de vida eterna, de existir fuera del flujo normal del tiempo, pero algo salió mal. El experimento se volvió autosostenible, se convirtió en esta trampa que consume la existencia de cualquiera que se acerque demasiado». «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Por qué tú no te desvaneces como los demás?». Roberto la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. «Creo que es porque he estado aquí tantas veces que me he vuelto parte del sistema. El planeta ya no puede borrarme, porque mi existencia se ha vuelto necesaria para el ciclo». Miguel dio un paso hacia atrás, mirando a Roberto como si fuera una aparición. «¿Eres como un fantasma? ¿Un recordatorio de todos los que han muerto aquí?». «No he muerto», dijo Roberto suavemente. «Esa es la maldición. Sigo vivo, sigo consciente, pero estoy atrapado en un bucle infinito de ver morir a equipos tras equipo». Elena cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. Podía sentir sus propios recuerdos continuando su desvanecimiento. Ya no podía recordar el color de los ojos de su madre, o si había tenido mascotas cuando era niña. Su propia identidad se estaba desintegrando lentamente. «Tiene que haber una manera», dijo finalmente. «Has tenido 16 oportunidades para estudiar este lugar. Tiene que haber algo que puedas hacer». Roberto negó con la cabeza tristemente. «He intentado todo lo que se me ha ocurrido.
He tratado de sobrecargar las estructuras, he intentado encontrar una fuente de energía que las alimente, he tratado de reprogramar la interfaz, nada funciona. ¿Y si no estás pensando correctamente?, dijo Carmen de repente. Dijiste que has estado aquí 17 veces, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el truco no es destruir el sistema, sino usarlo? Roberto frunció el ceño. ¿Usarlo? ¿Cómo? Carmen se acercó a la interfaz, estudiando los patrones con ojos que Elena notó estaban comenzando a verse más jóvenes. Es una máquina temporal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de resistir sus efectos, los dirigiéramos? No entiendo. El sistema está diseñado para regresar el tiempo, para borrar la existencia. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos hacer que regresara el tiempo lo suficiente como para llevarnos a un punto antes de que llegáramos al planeta? Elena sintió una chispa de esperanza, pero Roberto negó con la cabeza inmediatamente. No funciona de esa manera. No es viaje temporal real, es eración temporal. No puedes regresar a un lugar donde ya estuviste porque ese lugar se borra junto contigo. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos hacer que el sistema se erazara a sí mismo?, preguntó Miguel. Si está atrapado en un bucle infinito, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer que el bucle se regresara hasta un punto antes de que el sistema fuera creado? Roberto se quedó inmóvil. Elena pudo ver que la idea había captado su atención de una manera que ninguna de las anteriores había logrado. Eso podría funcionar, murmuró, si pudiéramos hacer que el sistema aplicara sus propios efectos sobre sí mismo. ¿Pero cómo?, preguntó Sofía. Somos científicos, no magos. Roberto comenzó a manipular la interfaz con una energía que Elena no había visto en él antes. Las estructuras están conectadas en una red. Si pudiéramos hacer que una de las estructuras menores apuntara sus efectos temporales hacia la estructura central, en lugar de hacia el área circundante, ¿crearía una cascada de reversión?, completó Carmen, sus ojos iluminándose con comprensión. Exactamente. El sistema entero se erazaría a sí mismo, regresando a un estado donde nunca fue construido. Elena sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Y qué nos pasaría a nosotros cuando eso suceda? Honestamente, no tengo idea, admitió Roberto. Podríamos ser erazados junto con el sistema, o podríamos ser liberados del bucle. Es imposible saberlo. Miguel miró alrededor del grupo. Entonces, nuestras opciones son eración segura si no hacemos nada o eración posible si intentamos destruir el sistema. Esas son las opciones, confirmó Roberto. Elena miró a cada miembro de su equipo. Podía ver que todos estaban luchando con la misma decisión imposible. Carmen parecía haberse vuelto al menos 5 años más joven desde que habían llegado a las estructuras. Miguel estaba mirando sus manos como si pertenecieran a un extraño. Sofía se veía como una adolescente. Yo digo que lo intentemos, dijo Sofía finalmente. Prefiero arriesgar la eración que aceptarla como inevitable. Carmen asintió. Acordado. Al menos estaríamos tomando control de nuestro propio destino. Miguel suspiró profundamente. Estoy dentro. Pero Roberto, necesito que me digas la verdad. ¿Hay alguna posibilidad real de que esto funcione? Roberto miró hacia las estructuras pulsantes que los rodeaban. Honestamente, es una posibilidad, entre 1.000.000, pero es la primera idea genuinamente nueva que he tenido en 17 intentos. Elena tomó una respiración profunda. Como comandante, la decisión final era suya. Podía sentir el peso de la responsabilidad, incluso mientras sus recuerdos de por qué esa responsabilidad era importante continuaban desvaneciéndose. Muy bien, dijo finalmente, hagámoslo. Roberto, ¿qué necesitas que hagamos? Roberto comenzó a explicar el plan.
Era complicado y requería una coordinación precisa entre las 5 estructuras menores que rodeaban la central. Cada uno de ellos tendría que manipular una interfaz diferente al mismo tiempo, creando una resonancia que redirigiría los efectos temporales hacia adentro. El timing es crítico, enfatizó Roberto. Si incluso uno de nosotros activa su interfaz en el momento equivocado, todo el plan fallará. ¿Y entonces qué?, preguntó Carmen. Entonces probablemente seremos erasados instantáneamente en lugar de gradualmente. Elena notó que Roberto no había mencionado qué le pasaría a él específicamente si el plan funcionaba. Roberto, si logramos romper el bucle, ¿qué te pasa a ti? Roberto se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, dijo finalmente. Es posible que sea liberado junto con ustedes. También es posible que, como me he vuelto parte del sistema, sea erasado cuando el sistema se destruya. ¿Y estás dispuesto a arriesgar eso? Roberto sonrió tristemente. He estado atrapado aquí observando morir a grupos tras grupo durante más tiempo del que pueden imaginar. Si hay una oportunidad de terminar con esto, incluso si significa mi propia eración, la voy a tomar. Elena sintió una oleada de respeto por Roberto, mezclada con una tristeza profunda. Sin importar lo que pasara a continuación, este hombre había sufrido de una manera que ella apenas podía comenzar a comprender. Muy bien, dijo Elena. Distribuyámonos hacia las estructuras. Mantengan comunicación por radio hasta que estén en posición. El grupo se separó, cada uno dirigiéndose hacia una de las estructuras menores. Elena caminó hacia la que estaba más al norte, sintiendo como cada paso la llevaba más profundo en una realidad que desafiaba todo lo que había conocido sobre el universo. Cuando llegó a su estructura asignada, encontró una interfaz similar a la de la estructura central. Puso su mano sobre ella y inmediatamente sintió una conexión extraña, como si la estructura estuviera leyendo no solo sus pensamientos, sino su propia existencia. Posición 1, lista, habló por su radio. Posición 2, lista, respondió Carmen. Posición 3, lista, confirmó Miguel. Posición 4, lista, dijo Sofía. Estructura central preparada, finalizó Roberto. Recuerden, en mi señal, activen sus interfaces simultáneamente. No importa qué pase después de eso, no quiten sus manos hasta que yo diga. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso del momento. En unos segundos, tomaría una acción que podría liberar a su equipo o eliminarlos completamente de la existencia, pero al menos sería su elección. ¿Todos listos?, preguntó Roberto por la radio. Un coro de confirmaciones llegó de vuelta. Muy bien, en 3, 2, 1, ahora. Elena presionó su mano contra la interfaz con toda su fuerza. Inmediatamente sintió como una corriente de energía pura fluyó a través de ella. No era electricidad exactamente, sino algo más fundamental. Era como si el tiempo mismo estuviera corriendo a través de su cuerpo. Las estructuras comenzaron a pulsar en un patrón sincronizado y Elena pudo ver rayos de luz temporal conectando cada estructura menor con la central. El aire alrededor de ella comenzó a ondular y distorsionarse. ¡Está funcionando!, gritó Roberto por la radio. ¡Mantengan sus posiciones! Pero entonces algo comenzó a ir mal. Elena pudo sentir que la estructura bajo su mano se estaba calentando rápidamente y la corriente de energía temporal se volvió más intensa, más dolorosa. ¡Roberto!, gritó por la radio. ¡Algo no está bien! «Manténganse firmes», respondió Roberto. «Es normal. El sistema está resistiendo». Elena podía ver que las otras estructuras también se estaban volviendo más brillantes, más inestables. A través de su radio pudo escuchar gritos de dolor de sus compañeros de equipo. «¡No puedo mantenerlo!»,
gritó Miguel. «Se está volviendo demasiado intenso». «No suelten», gritó Roberto desesperadamente. «Estamos casi ahí. Puedo ver que la estructura central está comenzando a colapsar». Elena miró hacia la estructura central y efectivamente pudo ver que su superficie brillante estaba comenzando a agrietarse. Rayos de luz temporal se escapaban de las fisuras, creando efectos visuales que lastimaban sus ojos al mirarlos directamente. Pero el dolor en su propia mano se estaba volviendo insoportable. Sentía como si la interfaz estuviera quemando no solo su piel, sino su propia existencia. «Roberto», gritó Carmen por la radio, «creo que no voy a poder mantener esto mucho más tiempo». Elena podía escuchar la desesperación en las voces de su equipo. Todos estaban al límite de lo que podían soportar, pero cuando miró hacia la estructura central, pudo ver que estaba funcionando. Toda la formación masiva se estaba desintegrando lentamente, como una montaña de arena siendo erosionada por vientos temporales. «Solo unos segundos más», gritó Roberto. «El colapso está acelerando». Y entonces, en un momento que Elena supo que recordaría por el resto de su vida, sí, es que le quedaba vida que recordar, la estructura central simplemente se desvaneció. No colapsó. No explotó, no se destruyó, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado ahí. El efecto fue instantáneo. Elena sintió como la dolorosa corriente de energía temporal se detuvo abruptamente. Su mano, que había estado ardiendo con dolor, de repente se sintió normal. El aire ondulante alrededor de ella se calmó. ¿Funcionó?, preguntó Sofía por la radio, su voz llena de esperanza, cautelosa. Elena miró alrededor. Las estructuras menores aún estaban ahí, pero ya no pulsaban con luz interna. Parecían ser solo formaciones cristalinas normales, hermosas pero inertes. «Roberto», dijo Elena por su radio. «Roberto, ¿estás ahí?». No hubo respuesta. Elena corrió hacia donde había estado la estructura central, los otros convergiendo desde sus propias posiciones. Donde había estado la formación masiva, ahora solo había una depresión circular en la arena violeta. Roberto estaba de pie, en el centro, pero había algo diferente en él. Se veía más sólido de alguna manera, más real. «Roberto». Elena se acercó cautelosamente. «¿Estás bien?». Roberto la miró y sonrió, y Elena pudo ver lágrimas en sus ojos. «Creo que sí», dijo. «Creo que por primera vez en no sé cuánto tiempo realmente estoy bien». Carmen estaba revisando sus instrumentos frenéticamente. «Los efectos temporales han cesado completamente», anunció. «El flujo temporal ha regresado a normal». Miguel miró sus manos, que habían comenzado a verse como las de su yo adolescente, pero ahora estaban regresando a su apariencia normal. ¿Significa eso que ya no estamos rejuveneciendo? Eso parece, confirmó Carmen. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la tumba. ¿Y nuestras memorias van a regresar? Carmen frunció el ceño mientras consultaba sus notas. Es difícil decirlo. Las memorias que perdimos debido a los efectos temporales podrían estar permanentemente perdidas. Pero no, deberíamos perder más. Elena trató de recordar el nombre de su hermana y se sintió triste cuando aún no pudo hacerlo. Pero al menos podía recordar que tenía una hermana, lo cual era más de lo que había podido recordar una hora antes. ¿Y la nave?, preguntó Sofía. ¿La esperanza va a estar ahí cuando regresemos? Fue Roberto quien respondió. Debería estar. Con el bucle temporal roto, la realidad debería haberse restablecido a su estado normal. Elena activó su comunicador de largo alcance, el corazón latiendo furiosamente mientras esperaba una respuesta. Esperanza estelar, aquí equipo de superficie. ¿Me reciben? Por un momento que pareció eterno, solo hubo silencio. Entonces, equipo de superficie, gracias a Dios.
Perdimos contacto con ustedes hace 6 horas. ¿Cuál es su estado? Elena cerró los ojos, sintiendo como una enorme carga se levantaba de sus hombros. Estamos bien, Esperanza, preparando para extracción inmediata. Cuando el grupo comenzó su caminata de regreso hacia la lanzadera, Elena se quedó atrás con Roberto por un momento. ¿De verdad se acabó?, le preguntó. ¿No vas a tener que vivir esto de nuevo? Roberto miró hacia atrás, hacia donde habían estado las estructuras. Creo que sí se acabó, dijo. Puedo sentir la diferencia. Es como si una carga que había estado llevando durante siglos finalmente se hubiera ido. Elena puso una mano en su hombro. Roberto, cuando lleguemos a la nave, van a querer informes completos. Van a querer saber exactamente qué pasó aquí. Roberto asintió. Lo sé, y les voy a decir todo, sobre los bucles temporales, sobre las otras expediciones, sobre todo. ¿Crees que nos van a creer? Roberto sonrió tristemente. Probablemente no completamente, pero eso está bien. Lo importante es que se acabó. Elena miró hacia el cielo violeta, donde las 3 lunas aún observaban como testigos silenciosos. ¿Crees que hubo otros planetas como este? ¿Otras trampas temporales dejadas por esa civilización? Es posible, admitió Roberto, pero esa es una preocupación para futuras expediciones. Por ahora, solo estoy agradecido de estar libre. Cuando finalmente llegaron a su lanzadera, Elena se sintió como si estuviera viendo la nave por primera vez. Se veía sólida, real, permanente, de una manera que había olvidado que las cosas podían ser. Durante el vuelo de regreso a la Esperanza, Elena miró hacia abajo al planeta que los había casi borrado de la existencia. Desde la órbita se veía hermoso e inocente, su superficie violeta brillando bajo la luz de su sol alienígena. ¿Cree que alguien más va a venir aquí?, preguntó Sofía. Elena pensó en todos los equipos de exploración que habían sido atraídos al planeta a lo largo de los años, todos los que habían sido borrados de la existencia. Vamos a asegurarnos de que sea marcado como zona prohibida, dijo finalmente. Nadie más va a pasar por lo que pasamos nosotros. Cuando finalmente acoplaron con la Esperanza Estelar, Elena se sintió como si estuviera regresando a casa después de una ausencia de años. La familiar gravedad artificial, los sonidos conocidos de la nave, las caras de los tripulantes que había empezado a olvidar, todo se sentía como un milagro. Pero esa noche, sola en su cabina, Elena se quedó despierta pensando en todas las cosas que había perdido. Memorias de su infancia, recuerdos de seres queridos, experiencias que habían formado quien era, muchas de ellas se habían ido para siempre. Y sin embargo, había ganado algo también. Había ganado una apreciación profunda por la fragilidad y el valor de la existencia misma. Había aprendido que la realidad que daba por hecha era en realidad un regalo precioso que podía ser arrebatado en cualquier momento. Roberto había comenzado a escribir un informe completo sobre sus experiencias en el planeta temporal. Elena sabía que sería un documento que cambiaría la forma en que la humanidad entendía el tiempo, la existencia y los peligros que podrían estar esperando en los confines del universo. Pero más que eso, sería un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de mantener la esperanza, incluso cuando enfrentaba la erosión completa de la existencia. Cuando Elena finalmente se quedó dormida, soñó con estructuras cristalinas pulsantes y bucles temporales infinitos. Pero por primera vez, esos sueños no eran pesadillas, eran recordatorios de que había enfrentado lo imposible y había sobrevivido.
Al día siguiente, cuando la Esperanza Estelar saltó al hiperespacio, alejándose del planeta temporal para siempre, Elena sabía que nunca volvería a ver el universo de la misma manera. Había visitado un lugar donde el tiempo mismo podía ser una prisión, donde la existencia podía ser borrada como palabras de una página, pero había escapado, contra todas las probabilidades, contra la lógica misma del universo. Habían encontrado una manera de romper un bucle que había estado funcionando durante siglos. Y eso, pensó Elena, mientras miraba las estrellas a través de la ventana de su cabina, era el verdadero milagro. No que hubieran escapado de la muerte, sino que hubieran escapado de algo mucho peor, la erasión completa de todo lo que habían sido, todo lo que habían hecho, todo lo que habían significado. En los informes oficiales, el planeta sería catalogado como zona de cuarentena temporal, acceso prohibido. Future generations of explorers would know to avoid it, but they would never truly understand what Elena and her team had faced there, or the price they had paid for their freedom. Roberto continuó escribiendo, documentando cada detalle que podía recordar de sus 17 iteraciones atrapado en el bucle temporal. Su trabajo se convertiría en la base de una nueva rama de la ciencia, la arqueología temporal, el estudio de civilizaciones que habían manipulado el tiempo mismo. Carmen regresó a sus investigaciones con una nueva apreciación por la estabilidad del flujo temporal normal. Miguel desarrolló nuevos protocolos de seguridad para expediciones de exploración. Sofía se convirtió en una de las pilotos más cautelosas de la flota, nunca más asumiendo que una misión rutinaria sería realmente rutinaria. Y Elena siguió comandando misiones de exploración, pero ahora con la sabiduría de alguien que había visto lo extraño y peligroso que el universo realmente podía ser. Cada nueva misión la llevó más profundo en los misterios del espacio, pero nunca volvió a encontrar algo tan aterrador como un planeta que podía borrar la existencia misma. Años después, cuando los científicos desarrollaron tecnologías para observar el planeta temporal desde una distancia segura, descubrieron algo fascinante. El planeta mismo había comenzado a desvanecerse lentamente. Sin las estructuras temporales para mantener su existencia artificial, estaba gradualmente regresando al estado en que nunca había existido. En 1000 años no quedaría nada excepto espacio vacío y las memorias de aquellos que habían escapado de sus garras temporales. Era, Elena pensó, cuando recibió ese informe final, una forma apropiada de justicia poética. El planeta que había borrado tantas existencias, finalmente sería borrado él mismo, víctima de sus propios efectos temporales descontrolados. Pero en las noches tranquilas, cuando Elena miraba las estrellas desde la cubierta de observación de cualquier nave en la que estuviera sirviendo, a veces se preguntaba sobre todas las otras civilizaciones que habían caído víctimas de la trampa temporal. ¿Cuántos mundos habían sido borrados? ¿Cuántas especies enteras habían desaparecido sin dejar rastro? Y se preguntaba si, en algún lugar del vasto universo, había otras trampas esperando, otros legados peligrosos de civilizaciones que habían jugado con fuerzas que no podían controlar completamente. La respuesta, Elena sabía, probablemente era sí. El universo era vasto y antiguo, lleno de maravillas y terrores que la humanidad apenas estaba comenzando a comprender, pero también sabía que, sin importar qué peligros aguardaran en las estrellas, los exploradores como ella y su equipo seguirían adelante. Seguirían buscando respuestas, seguirían empujando los límites de lo conocido, seguirían arriesgando todo en nombre del descubrimiento. Porque esa era la naturaleza del espíritu humano, seguir adelante, sin importar los riesgos, sin importar los miedos, sin importar cuán imposibles parecieran las probabilidades.
Y a veces, como había aprendido en 1900, un planeta donde el tiempo fluía hacia atrás, ese espíritu era lo suficientemente fuerte como para romper incluso las trampas más perfectas y escapar de los destinos más imposibles. El universo era vasto y peligroso, lleno de misterios que podrían destruir a aquellos que no fueran lo suficientemente cuidadosos o lo suficientemente afortunados. Pero también era hermoso, lleno de maravillas que valían cualquier riesgo, cualquier precio. Y Elena sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, ella y exploradores como ella seguirían adentrándose en esa vastedad, llevando consigo la esperanza, la curiosidad y la determinación inquebrantable que definía a la humanidad. Incluso si eso significaba enfrentar planetas que devoraban el tiempo mismo, como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Eso es imposible. La física fundamental no aplica aquí, interrumpió Carmen, revisando frenéticamente sus instrumentos. Comandante, tenemos un problema más grande. Según mis cálculos, si el tiempo continúa fluyendo hacia atrás a esta velocidad, en aproximadamente 48 horas... ¿Qué? ¿Qué pasará en 48 horas? Carmen la miró con ojos llenos de terror. Habremos regresado al punto donde nunca existimos. El silencio que siguió fue más pesado que el aire violáceo del planeta. Elena sintió como si algo frío y pesado se instalara en su pecho. Como comandante, había enfrentado nebulosas mortales, agujeros negros y especies alienígenas hostiles, pero esto desafiaba todo lo que conocía sobre la realidad. Muy bien, dijo finalmente, su voz recuperando la autoridad. Contactamos con la Esperanza inmediatamente. Preparamos evacuación de emergencia. Sofía corrió hacia el equipo de comunicaciones, pero cuando activó el sistema, solo obtuvo estática. Comandante, no hay respuesta. Es como si la nave no estuviera ahí. ¿Cómo que no está ahí? Estaba en órbita estable cuando descendimos. Los escáneres no detectan nada, ni la nave, ni las señales de comunicación, ni siquiera los satélites que dejamos en órbita. Elena corrió hacia sus propios instrumentos. Los escáneres orbitales mostraban espacio vacío donde debería haber estado su nave, como si la Esperanza Estelar y sus 200 tripulantes nunca hubieran existido. Esto no puede estar pasando, murmuró, pero incluso mientras lo decía, se dio cuenta de algo más perturbador. ¿Cuántos tripulantes había dicho? ¿200? ¿O habían sido más? Una sensación de vértigo la golpeó. Algo en su mente se sentía borroso. «Comandante», la voz de Roberto tenía un tono extraño. «¿Recuerda usted el nombre de nuestro oficial de comunicaciones?» Elena abrió la boca para responder, pero las palabras se detuvieron en su garganta. Podía recordar la voz, podía recordar haber hablado con él apenas hace una hora, pero su nombre, su rostro, era como intentar agarrar humo. «Hernández», dijo Miguel de repente, «se llama Hernández». «No», contradijo Carmen, «es Rodríguez, definitivamente Rodríguez». «¿Están seguros?», preguntó Sofía, y su voz tenía una nota de pánico que Elena nunca había escuchado antes. «Porque yo hubiera jurado que se llamaba... Ninguno pudo completar la frase. Elena sintió como si algo frío reptara por su columna vertebral. «¿Qué está pasando con nuestros recuerdos?». Carmen revisó sus notas de misión, pero cuando leyó los nombres de la tripulación de la Esperanza, las letras parecían desdibujarse ante sus ojos. «Los datos se están corrompiendo». «No, eso no es correcto. Se están deshaciendo». «Como si nunca hubieran existido», murmuró Roberto. La realización golpeó a Elena como un meteorito.
El planeta no solo revertía el tiempo físico, sino también sus memorias, sus experiencias, su propia existencia. Estaban siendo borrados gradualmente, regresando a un estado donde nunca habían nacido. «Tenemos que irnos», dijo Elena, «ahora mismo». «¿Cómo?», preguntó Miguel. «La lanzadera no puede despegar sin coordenadas de navegación y ya no recordamos dónde está nuestra nave». Elena corrió hacia la lanzadera, pero cuando activó los sistemas de navegación, las coordenadas estelares parpadearon y se desvanecieron. Sus memorias de la ubicación de la Tierra, de su base espacial, de todo lo que había conocido, se desvanecían como arena entre sus dedos. «¿De dónde somos?», preguntó Sofía en voz baja. Nadie pudo responder. Elena cerró los ojos, forzándose a concentrarse. Era comandante de algo. Había una nave, había una misión, ¿Qué había? «Tenemos que documentar todo», dijo Carmen de repente. «Escribir todo lo que recordamos antes de que se pierda completamente». Roberto ya estaba tomando notas frenéticamente. «Mi nombre es Roberto Herrera. Soy biólogo. Tenía una esposa llamada... Se detuvo, el bolígrafo temblando en su mano. No podía recordar el nombre de su esposa. Elena observó a su equipo con creciente horror. Miguel estaba mirando sus manos como si no las reconociera. Sofía revisaba sus instrumentos de vuelo, pero parecía no entender para qué servían. Carmen murmuraba ecuaciones matemáticas, aferrándose a fórmulas que pronto también se desvanecerían. «Esperen», dijo Elena de repente, «si el tiempo fluye hacia atrás aquí, ¿qué pasaría si nos alejamos del planeta?» «¿Se refiere a volar lejos de la superficie?», preguntó Miguel. «Exactamente. Si este efecto es localizado, tal vez podamos escapar de su influencia». Carmen revisó sus datos rápidamente. «Es posible. Las lecturas temporales parecen más intensas cerca de la superficie. Si pudiéramos alcanzar la órbita...» «Pero no tenemos coordenadas de navegación», interrumpió Sofía. «Y cada minuto que pasa, recordamos menos sobre cómo operar estos sistemas». Elena sintió la desesperación creciendo en su pecho. Era una trampa perfecta. Mientras más tiempo permanecían en el planeta, menos capaces se volvían de recordar cómo escapar. «Entonces tenemos que actuar ahora, antes de olvidar completamente quiénes somos». Se dirigió hacia la lanzadera, pero cuando puso su mano en el control de acceso, este no respondió. Miró la pantalla con confusión. «¿Por qué no reconoce mis huellas dactilares?». Carmen se acercó para examinar el escáner. «Comandante, mire sus manos». Elena bajó la vista y casi grita. Sus manos se veían más jóvenes. Las líneas de expresión, las pequeñas cicatrices de años de servicio, los callos de entrenamiento militar. Todo había desaparecido. Sus manos parecían ser las de alguien 10 años más joven. Con pánico creciente, revisó su reflejo en la superficie pulida de la lanzadera. Su rostro también había regresado años. Las arrugas alrededor de sus ojos, las marcas de preocupación en su frente, el ligero encanecimiento en sus sienes, todo se había desvanecido. «Estamos rejuveneciendo físicamente», susurró Carmen, examinando sus propias manos con fascinación y terror. «Nuestros cuerpos están regresando literalmente en el tiempo». Miguel se miró en el mismo reflejo y retrocedió horrorizado. «¿Cuántos años vamos a regresar? ¿Hasta cuándo va a continuar esto?». Roberto, que había permanecido extrañamente calmado durante toda la crisis, habló con voz pensativa. «Si el proceso continúa a la velocidad actual, en aproximadamente 36 horas regresaremos a la edad en que nacimos. Y después de eso, nunca habremos existido», completó Elena. El peso de esa realización cayó sobre el grupo como una lápida. No era solo muerte, era algo peor.
Era la completa aniquilación de su existencia, como si nunca hubieran nacido, como si sus vidas, sus logros, sus seres queridos nunca hubieran importado. «Tiene que haber una manera», dijo Sofía, paseándose nerviosamente. «Tiene que haber alguna forma de revertir esto». Carmen estaba revisando frenéticamente todos sus instrumentos. Los datos indican que el efecto es más fuerte en ciertas áreas del planeta. Hay variaciones en la intensidad del campo temporal. ¿Quiere decir que algunas áreas son más seguras? Posiblemente, o tal vez... Carmen se detuvo, sus ojos iluminándose con una idea repentina. Tal vez hay un punto de origen, un lugar donde este efecto se genera. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Como un núcleo? ¿Algo que podamos desactivar? Es posible. Si pudiéramos localizar la fuente del campo temporal y encontrar una manera de neutralizarlo. Miguel la interrumpió con escepticismo. ¿Y cómo exactamente proponemos encontrar algo? ¿Así? Nuestros instrumentos están fallando, nuestros recuerdos se desvanecen y estamos literalmente regresando en el tiempo. Elena miró hacia las extrañas estructuras en el horizonte, esas formaciones que habían catalogado como naturales, pero que ahora parecían demasiado regulares, demasiado geométricas para ser aleatorias. Esas estructuras, dijo, señalando hacia el horizonte. ¿Y si no son formaciones naturales? Roberto siguió su mirada y asintió lentamente. He estado pensando lo mismo. La disposición es demasiado perfecta, demasiado simétrica. ¿Creen que son artificiales?, preguntó Sofía. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Elena, pero necesitamos movernos rápido antes de que olvidemos por qué estamos aquí. Ya podía sentir los bordes de su mente volviéndose más difusos. Sus recuerdos de la Academia Espacial se desvanecían. ¿Había estudiado en la Academia de Marte o había sido la Estación Luna? Los detalles se escurrían como agua entre sus dedos. Carmen, ¿puedes configurar tus sensores para rastrear las anomalías temporales más intensas? Ya lo estoy haciendo, respondió Carmen, pero su voz sonaba menos segura que antes, como si estuviera perdiendo confianza en sus propios conocimientos técnicos. Los sensores mostraron un mapa del área con zonas de diferentes intensidades de distorsión temporal. Como Elena había sospechado, las estructuras del horizonte estaban en el centro de la zona más intensa. «Está a 5 kilómetros», dijo Miguel. «Podríamos llegar en 1 hora caminando». ¿1 hora? Elena frunció el ceño. No será demasiado tiempo. A este ritmo, ¿cuánto más vamos a olvidar? Carmen consultó sus cálculos, pero las ecuaciones parecían cada vez más extrañas para ella. Es difícil decirlo con exactitud, pero probablemente perdamos varios años más de memorias y desarrollo físico. Elena tomó la decisión que definiría sus destinos. Vamos, llevamos solo lo esencial: sensores, armas y equipos de comunicación. Si hay una fuente para todo esto, la vamos a encontrar. El grupo se preparó rápidamente, pero Elena notó que cada uno se movía con menos certeza que antes. Sofía revisó su arma de servicio 3 veces, como si no recordara completamente cómo funcionar el sistema de seguridad. Miguel cargó herramientas, cuyo propósito parecía cada vez menos familiar para él. Comenzaron la caminata hacia las estructuras bajo el extraño cielo violeta. Las 3 lunas los observaban desde arriba como ojos antiguos y sabios, testigos silenciosos de la lenta eración de sus identidades. Durante los primeros kilómetros aún podían mantener conversaciones coherentes, aunque ya había lagunas evidentes en sus memorias. Elena intentó recordar el nombre de su hermana menor y se sintió desconcertada cuando no pudo hacerlo. ¿Tenía una hermana menor? ¿O había sido un hermano? Roberto caminaba adelante, aparentemente menos afectado que los demás, lo cual Elena encontraba extraño.
Cuando lo mencionó, él se encogió de hombros. Tal vez porque he pasado tanto tiempo estudiando formas de vida extrañas, dijo. Mi mente está más acostumbrada a procesar anomalías. Pero Elena notó algo más. Roberto parecía menos sorprendido por todo lo que estaba pasando, como si, de alguna manera, hubiera esperado esto. A medida que se acercaban a las estructuras, éstas se volvían cada vez más obviamente artificiales. No eran edificios en el sentido tradicional, sino formaciones cristalinas masivas que pulsaban con una luz interna. Parecían crecer directamente del suelo, pero sus superficies estaban cubiertas de patrones que definitivamente no eran naturales. «Dios mío», murmuró Carmen, «estas cosas son enormes». Las estructuras se alzaban al menos 200 metros hacia el cielo, y había docenas de ellas dispuestas en un círculo perfecto alrededor de una formación central más grande. La estructura central pulsaba con una luz que parecía sincronizada con los latidos de sus corazones, pero en reversa. ¿Sienten eso?, preguntó Sofía. Todos lo sentían. Una presión extraña en sus mentes, como si algo estuviera presionando contra sus pensamientos. Elena se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un dolor sordo detrás de sus ojos. Los efectos temporales son más intensos aquí, observó Carmen revisando sus instrumentos. Mucho más intensos. Miguel señaló hacia el suelo alrededor de las estructuras. ¿Ven eso? Había marcas en la arena violeta, huellas, equipos abandonados, restos de lo que parecía ser campamentos. Pero todo estaba en diferentes estados de deterioro, como si hubieran sido dejados en momentos completamente diferentes. «Otras expediciones», susurró Elena, sintiendo un frío en el alma. «No somos los primeros en llegar aquí». Roberto se acercó a examinar algunos de los restos. «Estas marcas, algunas parecen ser de hace días, otras de hace años, pero todas están aquí, en el mismo lugar. Como si el tiempo no fluyera linealmente cerca de estas estructuras», añadió Carmen. Elena se acercó a lo que parecía ser un fragmento de equipo de comunicación. Tenía marcas que reconoció, pero cuando trató de recordar de qué organización eran, su mente se quedó en blanco. «Comandante», la voz de Sofía tenía un tono urgente, «mire esto». Sofía había encontrado algo que parecía ser un registro de datos, abandonado cerca de una de las estructuras menores. La pantalla aún funcionaba, mostrando una entrada de diario. Elena leyó en voz alta. Día 3 de la exploración. Los efectos temporales son peores de lo que habíamos imaginado. Johnson ya no recuerda a su familia y Miller parece haber regresado físicamente a los 20 años. Las estructuras están definitivamente controlando el fenómeno, pero no podemos encontrar una manera de... La entrada se cortaba ahí. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Miguel. Roberto examinó el área alrededor del dispositivo. No hay restos óseos, no hay ropa, no hay nada. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Elena sintió como si algo helado le atravesara el corazón. Esa sería su suerte también, a menos que encontraran una manera de detener el proceso. La estructura central, dijo Carmen, señalando hacia la formación más grande. Si va a haber respuestas, estarán ahí. Se acercaron cautelosamente a la estructura central. De cerca era aún más impresionante, una formación cristalina masiva que parecía estar hecha de un material que refractaba la luz de maneras imposibles. Su superficie estaba cubierta de patrones que parecían moverse y cambiar cuando no los miraban directamente. ¿Es mi imaginación?, preguntó Sofía, ¿o esos patrones parecen familiares? Elena entrecerró los ojos estudiando las formas. Había algo en ellas que despertaba una sensación de reconocimiento,
pero cuando intentaba enfocar la sensación, se desvanecía. Carmen activó sus sensores más sofisticados, acercándolos a la superficie de la estructura. La composición material es imposible. Según estos datos, está hecha de materia que técnicamente no debería poder existir. ¿Materia exótica?, preguntó Miguel. Algo así, pero más extraño. Es como si fuera materia que existe en un estado temporal diferente al nuestro. Roberto había estado caminando alrededor de la base de la estructura, examinando los patrones más de cerca. «Comandante, creo que encontré algo». Los otros se acercaron para ver lo que había descubierto. En la base de la estructura había lo que parecía ser una interfaz de algún tipo, una superficie lisa con depresiones que perfectamente acomodarían una mano humana. ¿Es una consola de control?, preguntó Elena. «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Roberto, acercando su mano hacia la interfaz. «¡Espera!», gritó Carmen. «No sabemos qué podría pasar si...» Pero Roberto ya había puesto su mano en la interfaz. La estructura entera comenzó a pulsar con mayor intensidad y de repente imágenes comenzaron a formarse en el aire alrededor de ellos. No eran hologramas exactamente, sino proyecciones de algún tipo que parecían estar hechas de tiempo cristalizado. Las imágenes mostraban escenas de diferentes grupos de exploradores llegando al planeta a lo largo de lo que parecían ser décadas o siglos. Elena vio uniformes que no reconoció, tecnología que parecía más avanzada que la suya y rostros de personas que habían enfrentado exactamente el mismo dilema que ellos enfrentaban ahora. «Dios mío», murmuró Carmen, «¿cuántos equipos han estado atrapados aquí?». Las imágenes continuaron, mostrando los intentos desesperados de cada grupo por escapar. Elena vio a algunos tratando de modificar sus naves, otros intentando destruir las estructuras y algunos simplemente esperando hasta que se desvanecieron en la nada. Pero entonces una de las imágenes mostró algo diferente. Un grupo que parecía haber tenido éxito en algo. Elena no podía estar segura de qué, porque la imagen era borrosa y su propia capacidad para procesar información compleja se estaba deteriorando. «Roberto», dijo Elena, «puedes hacer que la imagen se enfoque en ese grupo específico». Roberto movió su mano sobre la interfaz y la imagen se aclaró. Mostraba a un grupo de 5 personas, muy similar al suyo, pero estas personas habían logrado... ¿Qué? Elena luchó por entender lo que estaba viendo. Una de las figuras en la imagen parecía estar escribiendo algo, grabando información de alguna manera que resistía el borrado temporal. Otra parecía estar manipulando una de las estructuras menores de una manera específica. «¿Están tratando de decirnos cómo escapar?», preguntó Sofía. «¿O cómo romper el ciclo?», murmuró Miguel. Pero entonces Elena notó algo que la hizo congelarse de horror. Una de las figuras en la imagen se veía familiar, muy familiar. Se veía exactamente como Roberto. Elena se volvió para mirar a Roberto, que estaba concentrado en la interfaz, aparentemente sin notar la imagen que los rodeaba. «Roberto», dijo Elena lentamente, «¿reconoces a alguna de esas personas?». Roberto alzó la vista y miró las imágenes que flotaban alrededor de ellos. Su expresión no cambió. «No», dijo simplemente. «¿Por qué?». Pero Elena había visto la pequeña pausa antes de su respuesta, la forma en que sus ojos se habían enfocado en la figura que se veía como él sin mostrar sorpresa. Una realización terrible comenzó a formarse en la mente de Elena. «Roberto, ¿cuánto tiempo has estado en este planeta?». «El mismo tiempo que todos nosotros», respondió Roberto, pero había algo en su voz que no sonaba completamente cierto. Elena miró nuevamente las imágenes.
Había docenas de grupos diferentes, pero en varios de ellos había una figura que se parecía notablemente a Roberto. No idéntica, pero lo suficientemente similar como para que fuera más que una coincidencia. Las imágenes, dijo Carmen de repente, muestran diferentes líneas temporales, ¿verdad? Diferentes iteraciones del mismo evento. Roberto finalmente alzó la vista de la interfaz y miró directamente a Elena. Su expresión había cambiado completamente. La confusión y el miedo que había mostrado antes habían desaparecido, reemplazados por algo que parecía ser una antigua tristeza. ¿Cuántas veces has estado aquí, Roberto?, preguntó Elena. Roberto suspiró y por primera vez desde que había comenzado la crisis, parecía completamente lúcido y consciente. Esta es la 17ª vez. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿17ª vez?, murmuró Miguel. Cada vez llego con un grupo diferente. Cada vez experimento la misma pérdida de memoria, el mismo rejuvenecimiento, la misma desesperación. Cada vez llego hasta estas estructuras esperando encontrar una manera de romper el ciclo. Carmen lo miró con horror creciente. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué nos pasa a nosotros? Roberto miró hacia el suelo. Se desvanecen. Eventualmente regresan a un punto donde nunca existieron. Pero yo siempre regreso. Siempre vuelvo a empezar. Elena sintió como si fuera a vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres diferente? No lo sé. Roberto parecía genuinamente angustiado. He intentado todo. He intentado destruir las estructuras. He intentado evitar que los grupos vengan aquí. He intentado quedarme en la nave. Nada funciona. Siempre termino aquí, con un nuevo grupo, observando cómo se desvanecen gradualmente. Miguel se acercó amenazadoramente. ¿Sabías lo que pasaría cuando aterrizamos? ¿Sabías que íbamos a morir? ¡No van a morir!, gritó Roberto. Van a dejar de haber existido. Es diferente. Y sí, sabía lo que pasaría, pero no podía evitarlo. Cada vez que trato de cambiar algo, las cosas se desarrollan exactamente igual. Elena se esforzó por mantener la calma, pero podía sentir pánico e ira creciendo en su pecho. Entonces somos solo repeticiones. ¿Copias de equipos anteriores? No son copias, dijo Roberto. Son reales. Cada grupo es completamente real, con memorias reales, vidas reales, familias reales. Es solo que... ¿Qué?, exigió Elena. Es solo que el planeta los atrae aquí. Manipula las condiciones para que diferentes grupos de exploración descubran este lugar y vengan a investigar. Es como si el planeta mismo necesitara que esto pase. Carmen había estado procesando esta información con horror creciente. ¿Estás diciendo que el planeta es consciente, que está orquestando esto deliberadamente? No el planeta exactamente, Roberto señaló hacia las estructuras. Ellas, las estructuras son algún tipo de trampa, algo dejado aquí, por una civilización que ya no existe. Elena Sint